buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de la hora que estés viendo este video. Mi nombre es Iván Gómez Torres, soy abogado penalista y agente inmobiliario. Sigo con el proyecto de audio-videos y comentarios. Capítulo 3. Los elementos de la prueba por indicios. La caracterización de la prueba indiciaria como una prueba de dos momentos pone de manifiesto que se trata de una prueba de naturaleza compleja. Esta estructura compleja de la prueba por indicios se arma sobre la base de tres elementos relacionados entre sí: el indicio, la inferencia lógica y el hecho inferido. Si bien en la práctica no es posible aislar cada uno de estos elementos sin que la prueba pierda sentido, teóricamente es posible descomponerlos con fines didácticos, pero sin dejar de lado que por sí mismos no dicen absolutamente nada, sino solo interrelacionados mutuamente. Para mostrar cómo se presenta la secuencia de los elementos de la prueba indiciaria, resulta esclarecedor el siguiente ejemplo planteado por el Tribunal Constitucional en la STC expediente número 728-2008-HC. A testifica que ha visto a B salir muy presuroso y temeroso de la casa de C, con un cuchillo ensangrentado en la mano, poco antes de que éste fuese hallado muerto de una cuchillada, entre paréntesis, hecho base. De acuerdo a la máxima de la experiencia, quien sale de una casa en estas condiciones, es decir, muy presuroso y temeroso, y con un cuchillo ensangrentado en la mano, es porque ha matado a una persona, entre paréntesis, razonamiento deductivo. Al haber sido hallado muerto, C, producto de una cuchillada, podemos inferir que B ha matado a C, entre paréntesis, hecho consecuencia. Esto último es consecuencia del hecho base. Como puede verse, la prueba indiciaria se desarrolla siguiendo la siguiente secuencia: hecho inicial, entre guiones, máxima de la experiencia, hecho final. O, si se quiere, hecho conocido, entre guiones, inferencia lógica, hecho desconocido. A continuación se va a hacer un análisis particular de cada uno de estos elementos constitutivos de la prueba indiciaria. 1. El indicio. A. Concepto. El punto de partida de la prueba por indicios es el indicio. En el lenguaje ordinario, el indicio es entendido como todo signo o conjunto de ellos, que proporciona en forma aparente la información de algo. Por poner un ejemplo, el hecho de descubrir edificaciones en ruinas es indicio de la existencia y acción del hombre en ese lugar, pues en la tierra solo el hombre realiza edificaciones. En el ámbito del proceso penal, el indicio es un dato fáctico relacionado razonablemente con el hecho delictivo que se pretende probar. Por poner otro ejemplo, la gran cantidad de droga poseída es un indicio para deducir la finalidad de traficar con ella. En la medida que se trata de un hecho que no va a ser objeto de la subsunción en el tipo penal, al indicio se le llama también hecho secundario. El carácter multiforme de la prueba indiciaria hace que pueda ser considerado indicio cualquier elemento capaz de dar información sobre otro hecho. Con el que se encuentra lógicamente vinculado por una relación de necesidad derivada de la naturaleza de las cosas. Indicio puede ser, por lo tanto, una acción, un acontecimiento, una circunstancia, una actitud, un objeto, una huella, etc. Lo único que se requiere es que ese dato fáctico tenga la capacidad de expresar información sobre otro hecho a partir de una inferencia lógica apoyada en leyes científicas, reglas de la lógica o máximas de la experiencia. Resulta pertinente señalar que la prueba indiciaria se centró en un primer momento en el indicio, entendido como dato fáctico que levanta cierta sospecha sobre la realización de un delito. Sin embargo,
Hoy existe un amplio consenso en el sentido de que la prueba indiciaria no se deduce al simple indicio, como se le entendió en un principio, sino que este es solamente un elemento constitutivo de aquella, un elemento inicial. La fuerza probatoria de la prueba indiciaria se encuentra actualmente en la inferencia lógica, que permite deducir del indicio la existencia del hecho inferido. Sin el respaldo científico o lógico que ofrecen las leyes científicas, las reglas de la lógica o las máximas de la experiencia, el indicio no sería más que una simple sospecha o intuición. Las clases de indicio. Los indicios se han clasificado de diversas formas en la literatura especializada. En este apartado se va a utilizar el criterio clasificatorio que los distingue entre indicios del delito en potencia e indicios del delito en acto. Dentro de esta última clase de indicios se recurre a su vez a otro criterio de distinción, con base en la temporalidad, según se presenten antes, durante o después del acto delictivo. Debe advertirse que esta clasificación no pretende abarcar todos los indicios posibles, pretensión que sería no solo excesivamente ambiciosa, sino irreal, pues el carácter abierto de esta modalidad probatoria hace que el desarrollo de la ciencia y de la técnica permita el descubrimiento de nuevos indicios referidos a la realización de conductas delictivas. Sin embargo, las clasificaciones cumplen una función de ordenación del pensamiento que resulta sumamente útil para la aplicación práctica de los conceptos. A. Los indicios del delito en potencia. Los indicios del delito en potencia son datos que no vinculan directamente al sospechoso con la realización del delito en concreto, sino que solo permiten afirmar la capacidad del sospechoso de realizarlo. Está claro que este indicio resulta bastante débil para probar la intervención en el hecho delictivo, pero puede reforzar el valor probatorio de otras pruebas o indicios más concluyentes. Dentro de este tipo de indicios se cuentan los siguientes. A.1. La capacidad para delinquir. Como un indicio que demostraría la capacidad del sospechoso para cometer el delito por el cual se le investiga, se tiene en cuenta tanto la conducta anterior del sujeto como los rasgos esenciales de su personalidad. En cuanto a la conducta anterior, son consideradas especialmente las condenas anteriores del sospechoso, especialmente si expresan un modus operandi similar al utilizado en el delito investigado. Si bien en un sistema penal de resocialización podría generar cierto rechazo espontáneo que se le dé algún tipo de valor a condenas anteriores, debe quedar claro que no se trata de deducir la culpabilidad de la forma de vida de la persona, un derecho penal de autor, sino de utilizar una máxima de la experiencia que dice que en determinados delitos es más probable que una persona que ya ha cruzado el límite de la legalidad lo pueda hacer nuevamente. Esta consideración es especialmente relevante en delitos graves que implican una decisión de romper con las reglas básicas de la convivencia social. En una comprensión extensiva de este indicio de potencia se ha considerado también los anteriores procesos penales, aunque no hayan concluido en condena, siempre que la razón de la absolución se haya debido a factores como la prescripción o la ausencia de una condición de punibilidad, pero en los que ha quedado plenamente acreditado los elementos constitutivos del delito. Por el contrario, el indicio de cargo de estos procesos no tendrá fuerza deductiva si es que no está plenamente acreditada la responsabilidad penal del sospechoso. La personalidad del sospechoso forma parte de los indicios de capacidad para delinquir. Este indicio del delito resulta especialmente informativo en el caso de delitos graves, pues su perpetración requiere por lo general una personalidad sin mecanismos mínimos de inhibición, a diferencia de los delitos leves susceptibles de ser cometidos por cualquier persona.
Pese a que la personalidad de un sujeto no es un dato externo que se verifique sensorialmente, es posible poder determinarla con la ayuda de los psicólogos. A partir de este dato se puede concluir la proclividad de una persona a cometer cierta clase de delitos, como los delitos sexuales, contra el patrimonio o delitos violentos. Debe reiterarse que los indicios que demuestran la capacidad para delinquir del sospechoso, como todo indicio del delito en potencia, solamente aportan un grado de probabilidad de la comisión del delito. En consecuencia, su fuerza probatoria dependerá necesariamente del apoyo de otros medios o elementos probatorios que se aporten durante la investigación del delito. No es posible, por tanto, que una condena se funde únicamente en esta clase de indicios. Por el contrario, se acepta de manera pacífica que los datos referidos al comportamiento precedente y a la personalidad del sospechoso, si es que reflejan una persona intachable, puedan ser considerados perfectamente indicios de descargo, cuyo nivel de improbabilidad de comisión del delito resulta suficiente para generar la convicción sobre su inocencia. A.2. El móvil o motivo. La actuación de las personas se mueve siempre por alguna razón. La realización de un delito responde igualmente a una razón que se ha venido a llamar móvil o motivo. Es usual considerar dentro de los motivos de un delito el odio, la venganza, la codicia, la necesidad, etc. Bentham diferencia el motivo interno, abre paréntesis, todo deseo considerado causa de la acción, cierra paréntesis, del motivo externo, abre paréntesis, todo elemento material mediante el cual se excita el deseo, cierra paréntesis, siendo solamente este último relevante como indicio de culpabilidad, pues todas las especies de deseo, o casi todas, son comunes a todos los hombres. En este sentido, solamente se puede hablar de un indicio de móvil cuando una persona se encuentra bajo ciertas condiciones externas que producen, por lo general, la voluntad criminal. Es necesario tener en cuenta que los impulsos externos no actúan siempre de la misma manera en el alma humana, pues en algunos casos produce una reacción espontánea, poco razonada, y en otros casos más bien se desarrollan lentamente. A los primeros se les llama móvil de ímpetu, mientras que a los segundos móvil reflexivo. La Corte Suprema de la República ha reconocido en diversos pronunciamientos que la existencia de un móvil o motivo externo para cometer el hecho investigado constituye un indicio sobre la posible comisión del delito por parte del sospechoso. Pero debe quedar claro que la existencia de un motivo no es una circunstancia incriminativa, que por sí sola suministre prueba suficiente de que la persona que la reúna haya cometido el delito. La circunstancia de la existencia de un móvil o motivo lo único que hace es probabilizar la comisión del delito, pero no prueba que el sospechoso lo haya cometido. Mientras este tipo de indicio del delito es potencia, no se una a pruebas fuertes, tendrá muy poco valor probatorio. A.3. La oportunidad para delinquir. Los indicios de oportunidad están referidos a las condiciones en las que se encuentra el sospechoso para poder realizar el delito. La doctrina procesal divide estos indicios en dos grupos. Por un lado están los llamados indicios de oportunidad personal, los cuales están referidos a la posesión previa del imputado de capacidades, actitudes o conocimientos para la comisión del delito. Por ejemplo, el conocimiento del lugar en el que se encuentran las joyas apropiadas o los conocimientos especializados para cometer un delito informático. Este indicio tiene mayor influjo probatorio cuanto menor es el número de personas que tienen el conocimiento o la capacidad especial, pudiendo llegar a ser incluso un indicio necesario si dichas actitudes especiales las posee una sola persona. Por otro lado, se agrupan bajo la denominación de indicios de oportunidad material
aquellos indicios que están constituidos por la presencia del imputado en el lugar de los hechos al momento de la realización del delito, o la posesión de instrumentos de la clase de aquella que se ha utilizado en la comisión del delito. Sobre estos indicios cabe hacer algunas precisiones concretas. En cuanto al indicio de presencia en el lugar de los hechos, debe indicarse que su existencia presupone la posibilidad de delimitar espacialmente el lugar de realización del delito, así como el momento más o menos aproximado de su ejecución. No se necesita probar que el sospechoso estuvo en el lugar y la hora exacta, sino que resulta suficiente demostrar que lo estuvo en un momento y en un lugar suficientemente próximos como para haberse podido trasladar allí. Este indicio se puede acreditar por distintos medios probatorios, siendo posiblemente la prueba testimonial la más usual. Sin embargo, la presencia en el lugar se puede probar también por el descubrimiento de rastros o huellas dejadas en el lugar de los hechos, o que se encuentran en el propio cuerpo del sospechoso o en sus bienes. Debe quedar claro que si bien el indicio de presencia en el lugar no basta para probar la participación en el delito, es un presupuesto indispensable para fundar una imputación. Este indicio cobra una especial relevancia si el sospechoso no puede dar explicación razonable de por qué estuvo en el lugar de los hechos al momento de cometerse el delito. Por el contrario, si la presencia en el lugar se encuentra justificada, podrá servir incluso como indicio de descargo. En relación con el indicio de la posesión de instrumentos idóneos para la comisión del delito, debe recordarse que se trata de un indicio de potencia, que solamente probabiliza la comisión del delito por parte del sospechoso. No debe haber aún prueba específica del uso del concreto instrumento en la ejecución del delito, pues entonces este dato dejaría de ser un indicio de potencia para convertirse en uno de acto. Sin embargo, debe señalarse que este indicio cobrará mayor relevancia si dichos instrumentos son difíciles de conseguir o si no existe una explicación razonable sobre el porqué de su posesión por parte del sospechoso. B. Los indicios del delito en acto. Los indicios del delito en acto están referidos a todos los datos vinculados con el hecho delictivo concretamente investigado, los cuales pueden ubicarse temporalmente antes, durante o después del hecho. A partir de este criterio de temporalidad, se han diferenciado desde hace mucho los indicios antecedentes, concomitantes y subsecuentes. En algunas legislaciones antiguas, era necesario que los indicios se presentaran en 3 momentos. Indicados para tener valor probatorio. Lo que actualmente se pone en tela de juicio en la medida de la fortaleza del indicio no depende de esta situación, sino de la posibilidad de excluir otras alternativas de explicación del indicio distintas a la comisión del delito investigado. Sin embargo, debe reconocerse que la existencia de indicios en las 3 fases temporales otorga a la prueba indiciaria, sin lugar a dudas, una fiabilidad superior. Por otra parte, se sostiene que los indicios posteriores son los menos fiables, pues la conducta posterior del procesado, cuando está en marcha el proceso penal, puede estar impulsada más por el acoso que siente por la investigación penal que por una auténtica intervención en el delito. B.1. Los indicios antecedentes. El indicio antecedente es el que tiene lugar antes de la realización del hecho delictivo. Esta clase de indicios está generalmente vinculada a la preparación del delito. De los indicios antecedentes puede mencionarse especialmente los siguientes. B.1.1. La realización de actos preparatorios. Si se demuestra con algún medio probatorio que el procesado realizó los actos preparatorios del delito, habrá prueba directa de su participación en el delito. Pero este dato constituye también un indicio fuerte de la autoría del delito, si es que no hay nada que indique que otra persona se encargó de la ejecución del delito. En este sentido,
Aun cuando no se cuente con prueba directa de su intervención en la ejecución del delito, se puede asumir razonablemente que el procesado lo ejecutó si se prueba que realizó los actos preparatorios del delito. Por ejemplo, se prueba que el procesado preparó la sustancia venenosa con la que se le dio muerte a la víctima. Pese a la fuerza indiciaria del dato de la realización de los actos preparatorios del delito, debe tenerse en cuenta que este indicio admite otras posibilidades de explicación, como sería el caso de aprovechamiento de los actos preparatorios por parte de otro. Por seguir con el ejemplo, la sustancia venenosa preparada por el procesado fue utilizada inconsultamente por un tercero enemigo, también de la víctima. Por esta razón, el indicio de la realización de actos preparatorios requiere descartar la posibilidad de uso o extralimitación por parte de otro de la preparación del delito llevada a cabo por el procesado. B.1.2. Las manifestaciones previas. Dentro del rubro de los indicios constituidos por las manifestaciones previas, entran las manifestaciones o conversaciones anteriores del procesado que revelan su intención o predisposición de realizar el hecho delictivo. La manifestación de la voluntad de cometer un delito tiene una fuerza probatoria menor que el indicio de realización de los actos preparatorios, pues no requiere el esfuerzo y la perseverancia de la preparación de un delito, sino que muchas veces depende de estos anímicos pasajeros en los que hay poco espacio para la reflexión. Por lo tanto, no sería utilizable como indicio si se trata de simples exteriorizaciones de despecho nacidas de un estado anímico momentáneo. Sin embargo, su valor probatorio aumenta si es que no se limita a expresar una voluntad delictiva, sino que pone de manifiesto precedentemente una forma de ejecución que se corresponde con la que finalmente fue utilizada para cometer el delito. Posiblemente la manifestación anterior al delito, que tiene mayor notoriedad, está constituida por las amenazas o expresiones de odio en contra de la víctima antes de la realización del delito. El ejemplo más claro de esta clase de indicio es la típica amenaza pública de muerte. Al respecto, resulta pertinente precisar que si bien la amenaza tiene una mayor intensidad emocional, en la medida que el autor no solo declara su intención de cometer un delito, sino que se lo hace saber concluyentemente a la víctima para producirle una alarma proporcional al peligro. Tampoco adquiere el carácter de un indicio necesario, pues por lo general la finalidad de una amenaza es solamente ocasionar temor, mas no anunciar concluyentemente la realización del delito. No obstante, la amenaza permite deducir otros indicios de la comisión de un delito que cabría acreditar en el caso concreto, a saber, el motivo o la predisposición de cometerlo. B.2. Los indicios concomitantes. Los indicios concomitantes son aquellos que surgen al momento de la ejecución del delito y que permiten inferir las circunstancias en las que se habría cometido el delito y las personas que habrían participado. Estos indicios son principalmente los rastros, huellas o vestigios del delito que se encuentran en la llamada escena del crimen. En los estudios doctrinales se les llama también indicios de participación en el delito. A esta clase de indicios se le asigna una especial capacidad probatoria en razón de su objetividad, por lo que autores como Eyero o Mittermeier los clasificaron de testigos mudos. En el marco de los indicios concomitantes o de participación en el delito se destacan especialmente las llamadas pruebas reales o materiales. En primer lugar, cabe mencionar el llamado cuerpo del delito, el cual está referido al estado de la cosa que ha sido objeto del delito. Por cosa debe entenderse no solamente las cosas propiamente dichas, sino también las personas en relación a su estado físico. Para obtener el valor probatorio de estos datos respecto de la participación del sospechoso, es necesario, por lo general, recurrir a procedimientos científicos, por lo que no se puede hacer
una adecuada valoración si antes no se ha escuchado a los peritos. La fortaleza probatoria de este indicio aumenta si es que el sospechoso no puede proporcionar una explicación suficientemente verosímil, comprobada por otros medios probatorios. Otra prueba real que usualmente se busca en las investigaciones criminales es la existencia de huellas o impresiones. Dentro de estas pruebas se encuentran no solo las huellas dactilares, sino también otro tipo de huellas como la de los zapatos, de las llantas de un automóvil o las impresiones dentales en caso de mordeduras. Está claro que las primeras tienen mayor fuerza probatoria, pero no debe despreciarse las segundas, pues unidas a otros datos probatorios pueden tener la virtualidad de dar por probado la intervención en el hecho delictivo. Además de las huellas o impresiones, cabe mencionar los rastros encontrados en el lugar del delito o en el sospechoso, que lo vinculan con la realización del delito. Dentro de los rastros cuentan las manchas de distintas sustancias, entre paréntesis, especialmente sangre, cabellos, segregaciones, residuos de telas, barro, colillas de cigarrillo, etc. En el caso de accidentes de tránsito, los trozos del faro, del parabrisas o del parachoques con rastros especialmente útiles para identificar el automóvil causante del accidente. En el caso de delitos cometidos con arma de fuego. Los restos de pólvora en la mano del sospechoso constituyen otra prueba real de suma importancia, entre paréntesis, la prueba de absorción atómica. Como pruebas reales cuentan también los instrumentos utilizados para cometer el delito, los cuerpos circundantes que han sufrido alguna alteración en su apariencia como consecuencia del delito o los objetos dejados en el lugar de los hechos o en las proximidades. Estos objetos tendrán un valor indiciario si es que se vinculan con el sospechoso. Por ejemplo, si pertenecen al sospechoso o se corresponde con un uso o incidencia en el sospechoso, está claro que estas pruebas no prueban directamente la responsabilidad del procesado, pero su virtualidad probatoria aumenta si es que no hay una explicación razonable de cómo llegaron al lugar de los hechos o se vinculan con el sospechoso. B.3. Los indicios subsecuentes. Los indicios subsecuentes son aquellos que se presentan con posterioridad a la realización del hecho delictivo. Estos indicios están en relación con la actuación posterior de los sospechosos, en especial con su actitud o declaración. Dentro de estos indicios pueden mencionarse de forma enunciativa los siguientes. B.3.1. La mala justificación. El indicio de mala justificación se enmarca dentro del comportamiento del sospechoso en el proceso penal. Este comportamiento puede expresarse de diversas formas, desde el puro silencio hasta la conducta mendaz. En el ámbito penal queda claro que el silencio no puede ser utilizado como indicio de culpabilidad, tal como se desprende de la modificatoria del artículo 127 del Código de Procedimientos Penales realizado por la Ley 27.834. Que sacó de su redacción la posibilidad del juez de utilizar el silencio como indicio de culpabilidad. El Código Procesal Penal, por su parte, reconoce en el artículo 71.2, literal D, el derecho del imputado de abstenerse a declarar, entre paréntesis, nemo tenetur eo ipso accusare. Por lo que resulta inaceptable que el ejercicio de un derecho pueda tomarse como un indicio de culpabilidad. Hacerlo implicaría en el fondo un mecanismo indirecto para presionar a una persona a renunciar a su derecho a guardar silencio o a no autoincriminarse. Más discutible es el caso de la llamada conducta vacilativa, entre paréntesis, vesitate ab. Esto es, la formulación de alegaciones fácticas que real o virtualmente se contradicen. A esta conducta no se le puede dar el carácter de un indicio, pues el conocimiento de los hechos y la memoria del declarante no son perfectos, así como tampoco le está vedado tener diversas hipótesis respecto de un hecho.
La actitud de sospecha ante declaraciones contradictorias produce una disposición adversa más por intuición que por una inferencia lógica. En consecuencia, no puede ser considerado un indicio de cargo, pues carece de la capacidad objetiva para generar convicción razonablemente de la responsabilidad del sospechoso por el delito atribuido. El indicio de mala justificación se presenta propiamente cuando el procesado recurre a declaraciones mendaces o formula una coartada falsa ante circunstancias que lo incriminan. Para la legitimidad del indicio es necesario que la falsedad de lo declarado esté debidamente probada. Si bien el imputado puede decidir no declarar, queda claro que una actitud de rechazo expreso de la imputación refuerza su posición de inocencia de cara a la percepción del juzgador. Pero también es cierto que las circunstancias incriminativas solamente se derrumban si el imputado da una explicación. Da una explicación plausible de los datos recogidos contra él, reforzándose por el contrario si dicha explicación es deficiente o inventada. Por esta ambivalencia de la declaración judicial se dice que la mala justificación no constituye sino un complemento de los demás indicios. A nivel doctrinal se discute si la falsa coartada o mala justificación es también una expresión del nemo tenetur. Algunos sostienen que la declaración del imputado no puede tener otro efecto que no sea el que se manifiesta. Otros, con los que estoy de acuerdo, consideran que la falsa coartada puede desplegar perfectamente un efecto indiciario, en la medida que el imputado se haya expresado libre y voluntariamente, pese a no estar obligado a demostrar su inocencia. En este sentido, el imputado debe asumir las consecuencias jurídico-procesales que se derivan de su declaración, pues así como un discurso coherente y satisfactorio hace que pierdan credibilidad los indicios existentes, una explicación ambigua, equívoca o mendaz podrá reforzarlos. La Corte Suprema ha reconocido en diversas oportunidades que la mala justificación constituye un indicio de cargo en caso de afirmaciones inexplicables. B.3.2. La fuga inexplicable del lugar de los hechos. El dato cierto de que una persona huyó del lugar de los hechos en el momento en el que aproximadamente se realizó el delito puede ser considerado como un indicio de responsabilidad, pues de saberse seguro de su falta de responsabilidad, no habría tenido dicha actitud evasiva. Como lo dice Bentham, entre comillas, la tranquilidad es la demostración de la inocencia, y en consecuencia el miedo es el indicio del delito. Este indicio no se reduce a la fuga del lugar de los hechos, sino que puede alcanzar también a los intentos de huida de la ciudad o del país inmediatamente después de cometido el delito. También podría tenerse en consideración los casos de contumacia, es decir, los casos en los que, siéndole conocido al imputado la existencia de un proceso penal en su contra, no acude a los requerimientos de la investigación penal. La doctrina procesal coincide en reconocer que este indicio no es concluyente, pues la huida o su intento pueden explicarse también por otros motivos, como por ejemplo, por miedo a ser incriminado falsamente, por ser responsable de otro delito o por una actitud inmadura propia de los jóvenes que creen que la mejor solución es rehuir al problema. En todo caso, en la medida que no se acredite una motivación diferente, la fuga del lugar podrá considerarse un indicio, entre paréntesis, no suficiente, de responsabilidad del procesado. B.3.3. El intento de soborno. El intento de sobornar o corromper a los funcionarios encargados de la persecución penal se ha tenido también como un grave indicio de culpabilidad, pues resulta razonable inferir que quien ofrece alguna prebenda o ventaja a un funcionario público para que no cumpla adecuadamente con su función de determinar si un delito se ha cometido y quiénes serían los responsables, es porque está implicado en dicho delito.
y busca evitar de esa manera la imposición de la sanción penal correspondiente. No obstante, está claro que esta inferencia no es necesaria, pues puede ser que el motivo del ofrecimiento de la coima radique en evitar el procesamiento de una persona allegada o incluso de la propia persona que es inocente, pero con circunstancias casuales que lo implican en el caso concreto. En este sentido, el indicio de culpabilidad consistente en el intento de sobornar a los funcionarios encargados de la persecución penal no basta para generar razonablemente una certeza moral en el juzgador sobre la responsabilidad penal del sospechoso, sino que se requiere de otros datos indiciarios que confirmen la hipótesis de su participación en el delito. B.3.4. La obstrucción o entorpecimiento de la investigación del delito. Otro indicio subsecuente importante es que el sospechoso realice actos de entorpecimiento u obstrucción de la investigación. La forma de manifestación más clara de este indicio es que el sospechoso elimine u oculte las pruebas que lo incriminan. Si bien este acto no tiene una repercusión punitiva como delito de encubrimiento, la situación de exclusión de la punibilidad no afecta en lo absoluto el sentido indiciario del accionar posterior del sospechoso. Está claro que no se trata de un indicio concluyente, pues resulta también posible que el encubrimiento se haga para evitar la incriminación de una persona allegada o simplemente por creer un inocente que las pruebas existentes lo incriminarán. Sin embargo, otros indicios pueden excluir estos supuestos menos frecuentes y, por lo tanto, dar pie a asumir más allá de toda duda razonable la responsabilidad penal del procesado. La obstrucción o entorpecimiento de la investigación penal puede manifestarse también mediante actos que procuran evitar indebidamente la actuación de medios probatorios de cargo. Esta conducta obstructiva puede materializarse, por ejemplo, interceptando a un testigo para impedir que declare en su contra u ofreciéndole el pago de un soborno para que no declare o lo haga en un sentido favorable. Esta forma de actuación en relación con las personas es análoga a lo que se hace con el encubrimiento real de las pruebas materiales del delito. B.3.5. Las confesiones extrajudiciales. Otro indicio posterior a la realización del delito son las llamadas confesiones extrajudiciales, las cuales proceden de conversaciones ocasionalmente mantenidas por el acusado, referidas al delito que se le imputa. Los motivos de una declaración expresa o implícita de responsabilidad en el delito pueden ser variados, pudiendo oscilar entre motivos de vanagloria hasta motivos de justificación. Sin embargo, existen también posibles circunstancias invalidativas de la fuerza probatoria de este indicio, como sería el caso de la incorrecta comprensión o de la falsedad de lo declarado. La razón de una declaración falsa no resulta muy difícil de imaginar. Por ejemplo, el encubrimiento del verdadero responsable a cambio de una contraprestación económica o por una estrecha vinculación, el padre respecto del hijo. B.3.6. El retorno al lugar de los hechos. Otro indicio subsecuente está constituido por el retorno del sospechoso al lugar de los hechos. Con independencia de la posible explicación psicológica sobre la necesidad del autor de un delito, entre paréntesis normalmente violento, de volver al lugar de los hechos, lo cierto es que conforme a una máxima de la experiencia, una persona suele volver al lugar de los hechos cuando asume que es posible que en dicho lugar haya quedado alguna huella o rastro que lo vincule con la realización del delito. Es así como varios sospechosos acuden nuevamente al lugar de los hechos con la finalidad de acabar con cualquier vestigio incriminatorio. Queda claro, sin embargo, que este dato indiciario tiene igualmente un amplio margen de posibilidades divergentes a la intervención en el delito,
por lo que será necesaria la concurrencia de otros indicios de cargo para llegar a tener prueba suficiente de la responsabilidad en el hecho delictivo. B.3.7. La posesión de los objetos del delito. La posesión de los objetos del delito se toma generalmente como un indicio del delito con respecto al presunto poseedor. Sin embargo, la fuerza probatoria de este indicio no es necesaria, pues existen hechos invalidativos del indicio. En efecto, las razones por las que una persona puede entrar en posesión de un bien, sobre todo en el caso de bienes de ilícito comercio, son diversas. Puede haberlas recibido de buena fe del que las obtuvo ilícitamente. Abre paréntesis, por ejemplo, por una compraventa o por una función de custodia asumida. Cierro paréntesis. En ese sentido, el indicio de la posesión de los objetos del delito requiere excluir la plausibilidad de otras explicaciones de esta situación que no presupongan la realización del hecho delictivo investigado. En relación con el indicio de la posesión de objetos del delito, cabe señalar que existen dos situaciones en las que las posibilidades de explicaciones alternativas se reducen sustancialmente. Por un lado, cuando la posesión recae sobre bienes de ilícito comercio, entre paréntesis como drogas, o sobre el llamado cuerpo del delito, entre paréntesis el cadáver. Por el otro, cuando entre el momento de la comisión del hecho delictivo y el momento del descubrimiento de la posesión de los objetos, existe un lapso muy breve que excluye la posibilidad de entrega por parte de otro. La fuerza probatoria del indicio de estos casos es muy grande. B.3.8. El cambio de situación económica. El incremento injustificado del patrimonio se considera un indicio de que la fuente de dicha riqueza sea la comisión de un hecho delictivo que genera ganancia. La jurisprudencia nacional ha calificado a este indicio como especialmente útil en la prueba del delito de lavado de activos, mientras que en otros países se ha utilizado especialmente en delitos tributarios. Se toma en consideración en concreto hechos como el manejo de grandes cantidades de dinero inusuales en las prácticas comerciales ordinarias, la inexistencia de negocios lícitos que justifiquen el incremento patrimonial o la constatación de algún vínculo con actividades delictivas que generen ganancias. Estos indicios cobran mayor fuerza probatoria si el sospechoso, al momento de dar las justificaciones de su mejora económica y patrimonial, recurre a hechos o situaciones poco plausibles o, lo que es peor, a hechos falsos. Pero queda claro en todo caso que la sola demostración de este indicio es insuficiente para tener por acreditado la base fáctica de la imputación penal, sino que se requiere otros indicios que señalen una relación más estrecha con el suceso que se busca esclarecer. En la práctica judicial, sin embargo, parece ser que el procedimiento operativo es asumir la culpabilidad por el solo hecho de no haber dado una explicación razonable de la fuente de los incrementos detectados, lo que constituye una inversión de la carga de la prueba poco conciliable con las reglas probatorias del sistema penal. Vamos a entrar ahora a un subcapítulo denominado número 2, la inferencia lógica. O sea, aquí ya nos olvidamos de los indicios, vamos a la inferencia, estamos en otra etapa. La inferencia lógica es un elemento fundamental de la prueba indiciaria que consiste en la conexión racional entre el indicio y el hecho inferido. Se utiliza el término inferencia en la medida que se llega a una conclusión a partir de dos premisas. La premisa mayor está compuesta por la formulación de una ley probabilística, que se apoyan en leyes científicas, reglas de la lógica o máximas de la experiencia. Estas reglas del criterio humano se construyen sobre la base de las diversas relaciones entre
Las cosas, abre paréntesis, relaciones de semejanza o de diferencia, de causalidad o de simple sucesión, de coexistencia, de finalidad, cierra paréntesis. Y en el caso de hechos únicos por las relaciones de tiempo y lugar, la premisa menor está constituida por el indicio probado. La inferencia lógica es el proceso racional realizado por el juez penal que le lleva a concluir a partir del indicio probado en el caso concreto y en atención a la regla del criterio humano pertinente, la prueba del hecho penalmente relevante. Debe quedar claro que la prueba del indicio por sí mismo no prueba directamente el hecho penalmente relevante, por lo que el aporte probatorio respecto al objeto del proceso se da propiamente con el razonamiento deductivo. Este razonamiento deductivo debe estar respaldado de una ley científica, una regla de la lógica o una máxima de la experiencia, como reglas del criterio humano. Un ejemplo de razonabilidad de la inferencia a partir de una ley científica es la que se apoya en la prueba de correspondencia del ADN del sospechoso con los rastros de semen encontrado en la víctima, en el caso de violaciones sexuales. Pero no solo las leyes científicas autorizan a llevar a cabo una inferencia racional. Una regla de la lógica también lo puede hacer. Por ejemplo, la regla lógica de que todo delito que genera ganancias produce un incremento patrimonial no justificado. Permite deducir del dato probado, del aumento patrimonial no justificado, del procesado, su intervención en un delito generador de grandes ganancias. La misma convicción se puede alcanzar también con máximas de la experiencia, como por ejemplo la que señala que el autor de un delito procede usualmente a eliminar las huellas de su actuación criminal. Con esta máxima de la experiencia, es posible enlazar racionalmente el dato probado de que el procesado procedió a desaparecer los instrumentos del delito con el hecho deducido de que lo cometió. A partir de las ideas precedentes se puede señalar que el carácter lógico o racional de la inferencia debe negarse primeramente cuando no concuerda con las reglas del criterio humano, por la falta de coherencia de la inferencia, de manera que se excluye el hecho de que de ellos se intenta derivar. Por ejemplo, resulta muy usual que la SUNAT establezca que su informe especial de presunción de delito tributario, que en el caso de la obtención indebida de crédito fiscal mediante facturas con operaciones no reales, se califique la inasistencia de los proveedores a las citaciones de la investigación tributaria como un indicio de realización de este delito tributario por parte del contribuyente. Concluir del dato de la inasistencia de los proveedores a las citaciones que las facturas utilizadas por el contribuyente contienen operaciones no reales. No es un razonamiento que se apoye en la regla lógica o máxima de la experiencia alguna. La actitud renuente de los proveedores es un hecho que no depende en lo absoluto de la actuación precedente del contribuyente, por lo que no se puede deducir razonablemente la comisión de un delito tributario. Pero adicionalmente, y conforme a una extendida opinión doctrinal, la inferencia lógica debe producir concretamente un enlace preciso y directo entre el hecho base, entre paréntesis, indicio, y el hecho guión consecuencia, entre paréntesis, existencia del delito. Si el enlace no reúne las características de preciso y directo, entonces el valor probatorio del indicio será nulo. Estas características del enlace tienen ciertas repercusiones en la configuración de la inferencia lógica que resulta pertinente detallar. A. El carácter preciso del enlace. El enlace será preciso si la deducción no lleva a una amplitud difusa de posibles alternativas, dentro de las cuales estaría el hecho de consecuencia, sino que la realización del delito debe ser la única explicación razonable de la existencia del indicio.
La inferencia lógica no alcanza, por lo tanto, al estándar requerido. Si el indicio es demasiado abierto o débil, como para poder deducir específicamente la existencia del hecho delictivo con exclusión de otras alternativas de explicación, entre paréntesis, los llamados motivos infirmantes. Por ejemplo, la sola posesión de los objetos robados no permite inferir necesariamente que el poseedor los sustrajo. Previamente, pues, hay diversas alternativas que podrían explicar igualmente el hecho de la posesión de los objetos. Puede ser que los haya adquirido en el puesto de un reducidor, que se los haya entregado el autor del robo en depósito o en custodia, o hasta que se los haya encontrado en la calle. Como puede verse, la sola comprobación de la tenencia de los objetos robados no permite asumir concluyentemente que el poseedor de estos objetos fue quien se los apoderó ilícitamente. Con base en lo anterior, queda claro que resulta inviable dar por acreditada la comisión del delito atribuido al imputado únicamente con los llamados indicios del delito en potencia. Es necesario contar ineludiblemente con indicios del delito en acto. Un único indicio de esta última clase alcanzará con la precisión requerida, solamente si se trata de un indicio necesario. Por el contrario, en el caso de indicios contingentes, la precisión conseguirá de la mano de una visión de conjunto que limite la inferencia lógica al hecho delictivo concretamente investigado. B. El carácter directo del enlace. El carácter directo del enlace implica que la conclusión directamente inferida debe ser la existencia del delito, de manera que no resulta admisible que sea simplemente un dato a partir del cual pueda suponerse a su vez la existencia del delito. Sobre la base de este requisito se ha dicho que el indicio debe estar probado únicamente por prueba directa, pues utilizar prueba indirecta significaría mediatizar el enlace con una doble inferencia lógica. Esta conclusión resulta, sin embargo, discutible, pues no se trata de limitar la prueba del indicio a la prueba directa, sino de darle a la prueba del indicio un carácter cierto. Si la certeza sobre la existencia del indicio se puede alcanzar con prueba directa o indirecta, entonces no debería haber ningún reparo para utilizar la prueba por indicios en la verificación del dato indiciario. Vamos a ir al subtítulo 3, el hecho inferido o presumido. El hecho presumido es un hecho no probado directamente, pero cuya existencia se tiene por cierta. Para el que el juez llegue a la convicción de la existencia del hecho inferido, es necesario que cuente con indicios debidamente probados, de los que pueda deducir concluyentemente la existencia del hecho inferido, a través de un razonamiento lógico sustentado en una ley científica, una regla lógica o una máxima de la experiencia. En el proceso penal, el hecho inferido es la base fáctica del hecho penalmente relevante, el cual está referido no solo al injusto penal, sino también a la culpabilidad del autor, en la medida que se trata de una imputación. Queda claro que el hecho inferido se encuentra en relación con la concreta persona del imputado. A. Los elementos fácticos del injusto penal. El injusto penal es entendido en la teoría del delito como la conducta típica y antijurídica. Si bien es posible distinguir conceptualmente la categoría de la tipicidad y la antijuridicidad, la base fáctica es la misma para ambas categorías. Sin embargo, la alegación de una causa de exclusión de la antijuridicidad, entre paréntesis, las llamadas causas de justificación, trae consigo necesariamente la incorporación al objeto del proceso de datos fácticos no considerados en la base empírica del injusto penal. A su vez, dentro de ambas categorías es posible distinguir por la necesidad de una individualización de la imputación penal entre elementos objetivos y subjetivos,
con referentes fácticos propios. Luego hay un subcapítulo llamado también, pero bueno, los elementos objetivos del tipo. Los elementos objetivos del tipo penal están referidos básicamente a la conducta típica, la modalidad de ejecución, los medios típicos, el resultado típico y los elementos circunstanciales constitutivos o modificativos de la responsabilidad, así como la calidad especial del autor en el caso de delitos especiales. Está claro que el tipo penal no necesariamente tiene que precisar cómo deben manifestarse todos estos aspectos objetivos del delito. Así sucede, por ejemplo, en el caso de los delitos de mera conducta, en los que no se requiere la producción de un resultado típico. El aspecto objetivo del delito no considerado en el tipo penal se convierte en un elemento inesencial para la configuración del delito, aunque puede ser valorado ciertamente a nivel de la determinación judicial de la pena. Los elementos objetivos del tipo tienen evidentemente una base fáctica que debe probarse en el proceso penal. En la doctrina penal se han diferenciado los elementos del tipo en descriptivos y normativos. Los primeros son aquellos que están referidos a objetos que se perciben sensorialmente y por lo tanto se identifican prácticamente con el sustrato fáctico. Por ejemplo, hombre, casa, mujer, embarazada. Los segundos son aquellos que requieren de una valoración para determinar su presencia. Por ejemplo, bien ajeno, indebidamente, acto contra el pudor. Podría pensarse que, en función del criterio de distinción señalado, solo los elementos descriptivos son objeto de prueba. Esta conclusión es errada, pues la doctrina penal ha llegado a la conclusión prácticamente unánime de que no hay elementos descriptivos puros ni elementos normativos puros, sino que todos los elementos del tipo tienen una base empírica y un referente normativo para su determinación. Lo que puede ser distinto es la incidencia de lo empírico o lo normativo en su configuración. De lo anterior puede concluirse que todos los elementos objetivos del tipo requieren de una base fáctica que debe estar acreditada en el proceso penal. La prueba de esta base fáctica puede alcanzarse con prueba directa o con prueba por indicios. En el caso de utilizarse la prueba por indicios, se requiere probar uno o varios indicios, dependiendo de su fuerza probatoria, con los que concluir de manera razonable que se da la base fáctica para afirmar la realización de la parte objetiva del tipo penal correspondiente. Por ejemplo, de la realización de todo un conjunto de serias irregularidades administrativas en la elaboración de las bases de una licitación, así como en el proceso de adjudicación, puede inferirse el hecho de que hubo un acuerdo colusorio entre el funcionario público y el tercero interesado en un delito de colusión desleal. B. Los elementos subjetivos del tipo. Uno de los aspectos del hecho inferido en el proceso penal es la parte subjetiva del delito. Se dice que la prueba por indicios es especialmente idónea para probar los elementos subjetivos del tipo penal, que de otra manera serían imposibles de probar. La prueba de los elementos subjetivos sobre los que el imputado no declara solo podría obtenerse por medio de indicios. Esta afirmación presupone una determinada comprensión de los elementos subjetivos del delito, en el sentido de entenderlos como elementos psicológicos sobre los que no cabe una percepción sensorial directa. En este sentido, ni siquiera el testimonio de una persona que vio directamente cómo, por ejemplo, el procesado descargó toda la caserina del arma en el cuerpo de la víctima, podría considerarse una prueba directa del dolo. Esta declaración sería simplemente un indicio a través del cual el juez deduciría razonablemente la existencia del dolo de matar del autor. La situación se torna distinta si es que los elementos subjetivos del tipo no se entienden como un dato psicológico que el juez verifica, sino como un elemento del delito que el juez imputa. Desde esta perspectiva, por ejemplo, el juez no comprobaría el dolo como un dato fáctico, sino que lo imputaría.
Está claro que esta imputación requiere de una base fáctica. El delito no es una entelequia, sino una realidad. Pero lo que no debe hacerse es reducir lo subjetivo a una simple cuestión fáctica, olvidando que también es una construcción jurídica. De lo anterior se puede concluir que la prueba del dolo está referida a aportar la base fáctica para que el juez decida si le imputa al procesado una actuación dolosa. En mi opinión, esta base fáctica es el conocimiento a partir del cual el juez podrá decidir si dicho conocimiento obligaba al autor a no emprender la conducta riesgosa. Sin embargo, el principio de coincidencia o simultaneidad exige que el dolo, y por lo general también los elementos subjetivos especiales del tipo, concurran al momento de la realización del delito. En este sentido, la prueba de la base fáctica del dolo, entre paréntesis el conocimiento, debe ubicarse temporalmente en el momento de la realización del hecho delictivo. Es decir, se debe probar que el autor tenía el conocimiento o el elemento subjetivo especial al momento de cometer el delito. En el caso de conocimientos mínimos atribuibles a todo ciudadano socialmente integrado, la prueba de la realización del delito permite dar por probado directamente el dolo del autor. Abro paréntesis. Por ejemplo, el video en el que se ve al procesado colocar un cuchillo en el cuello de la víctima para luego mantener relaciones sexuales es prueba directa de que el procesado sabía que tenía un acceso carnal con otra persona sin su consentimiento. Cierro paréntesis. Pero esta base fáctica del dolo puede igualmente probarse por medio de indicios. Por ejemplo, una persona hirió de un disparo a otra, alegando durante las investigaciones que no sabía que la pistola estaba cargada y que solo buscaba intimidarla. En el juicio se presenta el testimonio de una persona que refiere que le dijo días antes del hecho al procesado que la pistola con la que disparó a la víctima estaba cargada. En el caso de conocimientos no estandarizados, estos pueden probarse de manera directa o indirecta. Por ejemplo, los conocimientos que están vinculados a cierto estatus, abro paréntesis, por ejemplo el conocimiento médico, cierro paréntesis, se dan por probados con la comprobación directa o indirecta de que el agente que realizó el delito es un profesional de la salud. Los conocimientos que surgen de la actuación en ámbitos especiales, abro paréntesis, por ejemplo, los niveles penalmente relevantes de contaminación ambiental, cierro paréntesis, se acreditan con la prueba directa o indirecta del acceso a la información del ámbito especial. Abro paréntesis. Por ejemplo, si el organismo sectorial correspondiente informó por escrito al empresario meses antes de la contaminación ambiental cuál era el nivel prohibido del vertido de los residuos industriales tóxicos, cierro paréntesis. En el caso de conocimientos especiales, la prueba de la realización típica con dicho conocimiento es por lo general indirecta, en la medida que se demuestra con el acceso a ese conocimiento, lo cual tiene lugar casi siempre de forma precedente al hecho. Abro paréntesis. Por ejemplo, el agente tomó conocimiento precedentemente que la víctima del corte en la pierna era un hemofílico. Cierro paréntesis. Al ser el dolo un concepto jurídico y no un dato fáctico, resulta posible que en algunos casos se configure el dolo incluso sin la base fáctica del conocimiento actual. Se trata de los casos de dolo indirecto o por indiferencia, en el que el autor, sin poner en riesgo bienes jurídicos personales, no accede o actualiza el conocimiento que está a su disposición y que le habría permitido conocer la relevancia dañosa de su comportamiento. En estos casos no se prueba el conocimiento del autor, sino que la ausencia de conocimiento se debió a una posición de indiferencia o enemistad con los hechos. Con la culpa se presenta una situación similar. Se trata de un concepto jurídico, pero que cuenta también con una base fáctica.
Esta base fáctica es igualmente el conocimiento, aunque no en el nivel del dolo, sino solamente en un nivel suficiente para sustentar el hecho de que el autor pudo prever el resultado. Sobre esta base de conocimiento, el juez imputa la culpa como un elemento subjetivo del delito. Siempre que el delito se castigue expresamente a título de culpa por el sistema cerrado de incriminación de la culpa que sigue nuestro Código Penal. Artículo 12. Sin embargo, y no de manera excepcional, como sucede en el dolo, sino más bien regularmente, este conocimiento puede no tenerlo actualizado el autor, entre paréntesis, la llamada culpa sin representación, aunque debería haberlo tenido. En este sentido, si bien en términos psicológicos el conocimiento fundante de la culpa no estaría presente en términos normativos, se le podría imputar al autor, entre paréntesis, previsibilidad. En estos casos, la actividad probatoria debe estar dirigida a demostrar que el autor no tuvo el conocimiento debido a su propia actuación indiferente. Con los hechos. Esta prueba se puede alcanzar tanto con prueba directa como con prueba indirecta. C minúscula. La antijuricidad penal. Los elementos fácticos de las causas de justificación. La base fáctica de la antijuricidad penal es la misma sobre la que se basa el juicio de tipicidad. Sin embargo, si es que la defensa alega la existencia de una causa de justificación, entonces será necesario incorporar otros datos fácticos, no necesariamente contenidos en la conducta típicamente relevante. Se trata de los llamados presupuestos fácticos de las causas de justificación. En ese sentido, la defensa debe probar que en el caso concretamente juzgado se presentaron ciertas condiciones objetivas que justificarían la conducta lesiva de un bien jurídico. Por ejemplo, la alegación de una legítima defensa requiere acreditar en el proceso penal que existió una agresión inmotivada de la víctima, sin previa provocación. Esta base fáctica de la causa de justificación puede probarse tanto directa como indirectamente. Por seguir con el ejemplo, la agresión ilegítima puede tenerse por cierta con la declaración de un testigo que afirma que la víctima tomó un cuchillo y se dirigió presurosamente a la casa del procesado. Todo eso que he mencionado tiene que ver con la A mayúscula. Ahora voy a mencionar sobre la B mayúscula, los elementos fácticos de la culpabilidad. Tiene una lógica, ¿no? Porque como que he analizado el injusto penal, ahora vamos a la culpabilidad, ¿no? Sigue con la teoría del delito. La categoría de la culpabilidad cuenta también con presupuestos fácticos que deben estar acreditados en el proceso penal. Por ejemplo, la imputabilidad requiere la acreditación de que el procesado era mayor de edad al momento de los hechos. La prueba de este dato fáctico se hace de manera directa con la partida de nacimiento o el documento de identidad. En caso de carecer del registro civil, podría acudirse a otras pruebas, como la prueba antropométrica. En cuanto a la salud mental, se parte de que toda persona mayor de edad sin interdicción civil reúne las condiciones mentales para poder conocer la realidad. Y actuar conforme a esa comprensión. Sin embargo, si es que existe una razón fundada para considerar una posible enfermedad mental en el procesado, el juez dispondrá de oficio o a pedido de parte un examen pericial especializado. Entre paréntesis, artículo 75 del Código Procesal Penal. La culpabilidad requiere también afirmar que el procesado conocía el carácter antijurídico del hecho. En la medida que se trata de un conocimiento potencial, se asume que los procesados cuentan con ese conocimiento. Sin embargo, esta asunción probatoria puede ser cuestionada en ciertos casos, si se trata de delitos que se encuentran dentro del núcleo de prohibición del derecho penal, entre paréntesis, homicidio, robo, secuestro, violación sexual, etc. La falta de conocimiento solo podrá plantearse en caso de personas que carecen de una socialización básica o tienen una socialización exótica. Si el proceso está referido a un delito del llamado ámbito disponible,
Abro paréntesis, delitos cuya prohibición penal no resulta evidente. Cierro paréntesis. La alegación de desconocimiento del carácter antijurídico del hecho requiere que se acredite la falta de información o de actuación en el ámbito en el que se tiene acceso a dicho conocimiento. La base fáctica para la alegación de desconocimiento puede ser probada en el proceso también de manera indiciaria. La alegación de una situación de inexigibilidad de una conducta conforme a derecho que pudiese levantar la culpabilidad debe también contar con un respaldo probatorio. En este sentido, por ejemplo, deberá acreditarse las condiciones objetivas de un estado de necesidad exculpante o de un miedo insuperable. Queda claro que al igual que los otros elementos de la culpabilidad anteriormente indicados, es posible que la acreditación de los elementos fácticos de una situación de exclusión de la culpabilidad se pueda hacer en el proceso penal a través de una prueba por indicios. Con esto hemos concluido el capítulo 3, el siguiente video será el capítulo 4.